se van a tener una deformación. Disculpen. El tornillo va a tener una deformación. Y esta deformación va a introducir o va a liberar esfuerzos en la pieza. Incluso podemos definir la precarga a la que está nuestro tornillo. Podemos decir en cuál fue el torque que se le agregó a nuestro tornillo para que produzca la precarga. Pues todo tornillo tiene que tener una precarga en su funcionamiento. En este caso vamos a trabajarlo sin precarga. Es decir, el tornillo solo está puesto, está sujetando la pieza, pero no está poniendo una carga adicional. No vamos a trabajar con precarga en este caso. Entonces vamos a crear nuestro tornillo por defecto. Y vamos a agregar una segunda sujeción. Es decir, otro perno de fundación en el otro extremo. Pues si no, nuestra pieza va a quedar bailando en el aire. Definimos si tengo 30 pernos, 30 sujeciones tocaría realizar. Pues no necesariamente. Cuando nosotros creamos estos agujeros por medio de una operación de taladrado, con seleccionar uno, el software automáticamente busca todos los pernos que tenga, todos los pernos bajo estas condiciones, y los agrega. Entonces eso es lo bueno cuando trabajamos una opción de taladrado. Usted sabe que nosotros podemos decir que ese taladrado o hacer una matriz con esa operación, con la misma operación de taladrado, decir cuáles son los agujeros que vamos a taladrar. Si se hace con una matriz o con una sola operación, el software inmediatamente busca todos los pernos y le agrega las mismas condiciones. En caso contrario, sí toca manualmente agregar cada sujeción. Ya, aquí tenemos especificados nuestros dos pernos. Ahora, solo falta una cosa, y es crear una pared rígida, es decir, definir cuál va a ser el objeto que va a evitar que nuestro cuerpo se deforme. Para esto nos vamos a conexiones. Recuerden que les dije que en conexiones se encuentran todas las sujeciones que hacen referencia con el comportamiento de nuestra pieza con respecto a otras. Y en sujeciones son las restricciones globales. Un perno es una restricción global. Él nos está diciendo que hay un perno que va a ponerle ciertas restricciones en su desplazamiento a esta pieza y le va a agregar, en caso de que introduzcamos precargas, ciertos valores de compresión. Ahora, en conexiones vamos a agregar algo que se llama una pared virtual. Y lo que hacemos es seleccionar clic derecho en sujeciones, contactos, y seleccionamos aquí la opción de pared virtual. Buscamos nuestra cara, las caras que van a estar en contacto con nuestra otra superficie que va a ser de pared o superficie rígida que no se va a que va a evitar la deformación de ella. Y seleccionamos el plano que va a ser función de esta superficie. Aquí podemos incluso, es una unión rígida, es decir que esta pieza no va a deformar a la anterior, o puede ser flexible que se le permite cierto margen de deformación. Y para esto tenemos que decir cuánto va a ser esta tolerancia. En este caso vamos a hacer la rígida. Y sin fricción porque no va a haber fricción entre las dos. Debido a que no va a haber un desplazamiento, entonces no es necesario especificar fricción. Una vez creamos la pared virtual y los pernos, podemos ejecutar nuestro análisis. Vamos a trabajar con la misma malla anterior, una malla estándar. Aquí me dice, la precarga es nula en al menos uno de los pernos. Desea continuar. Obviamente él dice como, bueno, es ilógico poner un perno sin una precarga. Pero si tú deseas continuar trabajando así, desde tu análisis puedes hacerlo. Sí. Pero ten en cuenta que el software enseguida dice, bueno, es muy normal, es un hecho que siempre se agrega una precarga a un tornillo cuando uno crea una unión pernada. Pero incluso podemos realizar el análisis sin ello para ver cómo va a ser el comportamiento sin la precarga o con la precarga, en dado caso que lo necesitemos hacer. Ahora, una vez termine el análisis, vamos a observar cuál va a ser el verdadero comportamiento.
Hasta ahora, ¿alguno tiene alguna duda? No. Ahora vemos. Bueno, ahora vemos cómo va a ser el comportamiento de nuestra pesa. Vemos que la parte superior no baja más del punto que está especificado, es decir, no penetra la superficie inferior. Pero, y vemos que en la parte de atrás sí se levanta por efecto de la fuerza. Ahora, este sí ya es un comportamiento más real de nuestra pieza. Y vemos que ahora el esfuerzo es de 27 megapascales. Recordemos que el primero fue de 21, que era una situación que sí, era real, podría aproximarse, pero que no se aproximaba del todo porque la parte trasera, debido a la condición de fuerza, la parte trasera se podría levantar. Y recordemos que cuando utilizamos toda la sujeción de los pernos, vimos que había una fuerza de 32,194 megapascales muy superior que estaba dándose en los tornillos. Ahora, vamos a ver dónde se encuentran aquí los máximos y los mínimos. Bueno, aquí vemos que el máximo obviamente otra vez se está dando en el perno, pero miren dónde lo está dónde está ubicando. No lo está ubicando en el borde circular. Él entiende que el perno tiene una cabeza y que la cabeza va a oprimir sobre la pieza, y vemos que aquí es donde está poniendo el esfuerzo, en el punto donde se está levantando y el perno no le permite ese levantamiento, y es el punto donde va a tener el máximo. Y en la arista, si va a tener un esfuerzo, no va a ser de cero como teníamos en la condición inicial, sino que va a tener un valor de esfuerzo porque se está desplazando y va a ser el mínimo desplazamiento que tengamos. En la parte de adelante vemos que también hay unos esfuerzos considerables debido a que la pieza quiere penetrar en la anterior, porque vimos que el comportamiento de ella aproximado es que si estuviera libre, como vemos aquí, esta pieza bajaría, pero debido a que tiene una restricción, que es un cuerpo semirrígido, que es mucho más duro que ella, o un puerto que ofrece una resistencia, esa resistencia le va a agregar un esfuerzo. Y es lo que vemos aquí que se resalta en la parte delantera. Son en este punto que el cuerpo le ofrece una resistencia y esa resistencia genera un esfuerzo. Como podemos ver, vemos que los esfuerzos se dan en los puntos donde el perno hace contacto con la cara. Entonces, ya como pueden ver, esta ya es una situación mucho más real de la que teníamos. En dado caso, vamos a agregar una precarga para ver cómo se comporta. Vamos a agregar una precarga de 1000 newton metros, de 100 newton metros. No, de 500 newton metros. Aceptar. Y vamos a agregar el otro con la misma precarga de 500 newton metros. Y vamos a volver a correr, a ejecutar nuestro análisis. Lo que hizo primero fue, como le dije, ejecutar directamente. Él primero creó la malla nuevamente y ahora mismo está solucionando nuestro modelo. Él por defecto creó una malla estándar, que es la malla con la que hemos venido trabajando en los diferentes análisis que le hemos hecho a esta pieza. Esperemos a que nuestra pieza solucione. Ya hay una solución. Y vamos para ver qué pasa. Hasta ahora, ¿qué tal les ha parecido el curso? ¿Alguna sugerencia? No, excelente. Excelente. Yo realizo análisis, pero no sabía que se podía realizar pared virtual o un contacto virtual Bueno, mira lo que sucede aquí. Como yo puse una precarga excesiva, vemos que el comportamiento es que el perno se tragó mi pieza. La pieza es una pieza de aluminio. Es decir, ustedes saben que el aluminio es muy maleable. Y si nosotros agregamos una precarga tan excesiva de un perno que va a ser de acero, vamos a ver, mire, vea, observamos cómo penetró en nuestra pieza. Entonces vemos cómo ahora sí podemos ver comportamientos mucho más reales de lo que sucedería en nuestras sujeciones. Ya vamos a poner algo un poco más real. Una precarga de 50 newton metros. Una en este caso de 50 newton metros también.
para que el comportamiento sea mucho más cercano ya sea un comportamiento no tan exagerado como el que mostré anteriormente. Pero como pueden ver, en el software se puede alcanzar a ver la forma que tiene el perno. Si nosotros vemos cómo fue la deformación, vemos la forma que tiene el perno, si se dan cuenta, y cómo deformó plásticamente nuestra pieza. Si se dan cuenta, lo ven. Sí, sí. Alguien me está escribiendo en el chat. Bueno, sí, hay muchas, SolidWorks, como ya tú me decías antes, SolidWorks nos permite muchas opciones que nosotros tenemos que ir explorando para ver qué tanto nos podemos acercar a la realidad. Porque en las restricciones básicas, nosotros, ven, sí, las restricciones básicas nos sirven y nos pueden ayudar mucho. Pero muchas veces lo que nosotros creemos que define nuestro modelo completamente o adecuadamente, como vimos al principio, poner una geometría fija en la parte inferior, en realidad puede que no sea no puede que no sea la restricción adecuada para nuestro modelo. Entonces siempre hay que ver, después de realizar la deformación, hay, disculpen, hay que ver exactamente cuál va a ser hay que ver exactamente cuál va a ser nuestra restricción que nos defina bien nuestro modelo. Y por eso hay que hacer, a veces hay que hacer diferentes pruebas y ver bien con esta restricción cómo se deformó. Y después de ver cómo, bueno, dependiendo de cómo se deformó, decir, está bien la restricción, se comporta como yo esperaba que se debería comportar, o por lo menos en la práctica como yo lo veo que se comporta. Y a partir de ahí a tomar las decisiones. Es decir, por eso es que hago un gran énfasis en lo que es el postprocesamiento, es decir, el SolidWorks, el programa, cualquier software de elementos finitos que utilice, te va a arrojar una respuesta. Pero nosotros, como ingenieros, solo vamos a decir como bien, esa respuesta si se acerca a nuestro modelo, si se acerca a nuestras expectativas o si es válida. Mientras que no tengamos en cuenta eso, solo vamos a ser usuarios y no vamos a comprender exactamente si lo que estamos haciendo está bien hecho. Aquí podemos ver que reduje la precarga, pero aún así estamos observando esfuerzos demasiado grandes y estoy deformando plásticamente la pieza. Bien. Entonces lo que tenemos que definir es bien cuánto va a ser nuestra precarga. Aquí en este caso yo no la calculé, porque primero decidí trabajar sin precarga, entonces no calculé una precarga adecuada para no deformar mi pieza. Estaba haciendo prueba y error para que vieran cómo iba a ser el comportamiento y que la precarga efectivamente produce una carga en compresión, que es lo que uno espera de una precarga, que comprima nuestro perno, garantizando que haya una unión permanente entre las dos caras. Bueno, espero que la clase de hoy les haya sido provechosa. Nos vemos el lunes. El lunes habíamos acordado, ¿verdad? Lunes a las, ¿qué? A las 7:30. Sí, a las 7:30. De todos modos, cualquier cosa, yo les envío un correo y les digo, voy a ver si para el viernes, o sea, en el transcurso de la semana, diseño una actividad para que ustedes realicen en sus casas y vayan practicando lo que hemos hecho. Ok, sería excelente. Bueno, Listo, profe. que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos, si todo sale bien, nos vemos el lunes. Ok, profe. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.